¿Tu calefacción falla, cuesta demasiado y aún así te deja los pies helados? Entonces, esto te va a interesar. Durante siglos los europeos medievales enfrentaron inviernos brutales con temperaturas bajo cero, sin gas, sin electricidad, sin estufas, ni calefactores. Y lo más sorprendente, sobrevivieron. Y no solo eso, muchos de sus métodos aún funcionan hoy, con costos bajísimos y un impacto ambiental casi nulo. En tiempos donde cada subida de tarifa golpea el bolsillo, donde las fallas eléctricas pueden dejar una casa entera sin calor por horas, es más urgente que nunca recuperar la sabiduría de nuestros antepasados. Porque lo que ellos hicieron con lo que tenían a mano, hoy podría salvarte a ti del frío, del gasto y de la dependencia total de la tecnología moderna. Prepárate para conocer 15 métodos medievales para calentar tu hogar y tu cuerpo, tan ingeniosos como simples, tan baratos como efectivos. Y todo comienza con un elemento olvidado, que está más cerca de lo que crees. Número 1. La paja, el aislante olvidado que salvaba vidas. Antes de que existieran las espumas modernas o los paneles térmicos, la paja era el recurso estrella. Era barata, abundante y eficaz. Pero ¿sabías que su poder va más allá de lo que imaginas? Los constructores medievales entendieron un principio que hoy se estudia en física térmica. El aire atrapado actúa como barrera contra el frío. Cada tallo de paja contiene aire en su interior, y cuando se compacta dentro de los muros, entre pisos o techos, ese aire funciona como millones de pequeñas burbujas térmicas, impidiendo la fuga del calor. Estudios actuales en viviendas reconstruidas al estilo medieval han comprobado que los muros rellenos con paja pueden reducir la pérdida de calor en más de un 30% respecto a paredes de madera sin aislamiento. Eso no es una curiosidad histórica. Es una técnica que podrías usar hoy en cobertizos, cabañas o incluso como aislamiento de emergencia en climas extremos. Y no solo se usaba en la arquitectura, también era una solución para el cuerpo. Los campesinos pobres rellenaban su ropa con paja, así de simple. Puede sonar ridículo, pero funcionaba. Estaban aislados del frío sin necesidad de tejidos caros. Algunos confeccionaban colchones o cojines con doble capa de tela y paja en el interior para evitar que el frío del suelo penetrara al dormir. Incluso el acto de renovar la paja antes del invierno era parte de la cultura doméstica. Mientras hoy hablamos de ropa de otoño, en el pasado se hablaba de reemplazar la paja, porque de ello dependía el calor en las noches más frías. Número 2. El sistema de capas, una ciencia del calor corporal. ¿Sabías que puedes calentar tu cuerpo más rápido con capas adecuadas que con una estufa encendida? En la Edad Media no existía el concepto de temperatura ambiente ideal. El foco era otro, calentar el cuerpo, no la casa. Y funcionaba. Comenzaban con una capa base de lino fino, que atrapaba el calor corporal pero permitía que la piel respirara. Encima, ponían túnicas de lana, un material que incluso mojado mantiene el calor, gracias a su estructura de fibras en espiral. Luego venía el abrigo exterior, fieltro grueso o pieles. Pero aquí está lo interesante. No todos usaban pieles caras. Los campesinos usaban lo que tenían a mano: oveja, conejo, cabra, zorro. Usaban la carne para alimentarse y la piel para sobrevivir. Era una forma de economía circular siglos antes de que ese término existiera. Un dato curioso: se han recreado capas medievales con técnicas tradicionales y las pruebas han demostrado que pueden mantener el calor incluso a menos 5 grados centígrados sin necesidad de fuego. Esto no es solo historia, es un recordatorio de que el cuerpo humano, bien cubierto, es una estufa en movimiento. Número 3. El calentador de cama, una trampa mortal que salvaba vidas. Imagina este escenario:
una cama de madera helada, sábanas frías como piedra y fuera una tormenta de nieve. ¿Qué haces? Si eras medieval, la respuesta era clara. Usabas un calentador de cama, pero no cualquier calentador. Estamos hablando de una sartén de metal con brasas ardientes que se colocaba debajo o entre las sábanas. Sí, un recipiente con fuego literalmente dentro de tu cama. Aunque suene peligroso, y lo era, estos calentadores eran fundamentales. El uso debía ser exacto. Muy poca brasa y te congelabas. Demasiada y podías incendiar toda la casa. Era una danza precisa entre el calor y el riesgo. Los más ricos tenían versiones sofisticadas, calentadores de cobre, latón, incluso plata, con diseños pensados para reflejar el calor sin quemar. Algunos eran tan decorativos que parecían joyas más que herramientas, y había incluso sirvientes cuyo único trabajo era precalentar las camas cada noche. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque en una noche fría, dormir sin calor no era incómodo, era potencialmente mortal. Este sistema rudimentario representaba una mezcla de supervivencia, ritual y tecnología primitiva. Número 4. Tapices, el arte que también aislaba. Hoy ves un tapiz y piensas en decoración antigua. Pero en la Edad Media, era una herramienta de supervivencia. Las paredes de piedra eran enemigas del calor. Congelaban el aire y generaban corrientes gélidas. Los tapices, tejidos gruesos, pesados, de lana o lino, se colgaban para bloquear ese aire y crear un microclima dentro del cuarto. Y no era solo para nobles. Aunque los más ricos tenían tapices que contaban historias mitológicas o de cacerías, también los campesinos usaban versiones más sencillas. El efecto era poderoso. Estudios modernos revelan que colocar un tapiz puede reducir la pérdida de calor en un 25%. Eso es casi lo mismo que cerrar una ventana mal sellada. Además, absorbían sonido, aportaban privacidad y transformaban habitaciones frías en refugios acogedores. En otras palabras, eran los antepasados de la doble pared y el aislamiento moderno, pero con estilo. Número 5. Piedras calientes, el calefactor portátil de la Edad Media. ¿Tienes frío en la cama? ¿En una silla? ¿En los pies? Toma una piedra, ponla cerca del fuego, déjala calentarse, y luego llévala contigo. Así pensaban los medievales. Y acertaban. Las piedras, especialmente las de alta densidad como el granito o la caliza, tienen una cualidad increíble. Almacenan calor lentamente y lo liberan de forma constante. Eran el equivalente medieval de un calefactor portátil. Algunas personas tenían sus piedras favoritas. Las cuidaban, las usaban todos los días, y sabían exactamente cuánto tiempo calentarlas para que duraran toda la noche. Se colocaban debajo de la cama, en los pies, en las bancas o incluso se envolvían en tela para llevarlas bajo la ropa. ¿El resultado? Calor localizado, directo y gratuito. Algunas casas incluso tenían piedras especiales solo para visitas. El conocimiento térmico era ancestral. Sin saber de física ni ingeniería, estos pueblos entendían perfectamente cómo manejar el calor, captarlo, conservarlo, distribuirlo. Número 6. La chimenea, el corazón del hogar medieval. En tiempos donde cada rincón del hogar moderno tiene calefacción central, es fácil olvidar que en la Edad Media el fuego era el centro de todo. No solo cocinaban ahí, también dependían de él para vivir. Las primeras viviendas tenían una fogata en medio del suelo, y el humo escapaba por un agujero en el techo. Pero eso cambió con la llegada de las chimeneas adosadas a la pared. Con un sistema de tiro bien diseñado, el humo subía, el calor quedaba. Las casas nobles podían tener varias chimeneas, cada una ubicada estratégicamente para calentar zonas específicas. Pero aún en casas humildes, una sola chimenea bien alimentada bastaba para transformar un ambiente glacial en uno cálido. No había termostato. La gente regulaba el calor controlando la leña, la ventilación y la ubicación. Y cuando algo fallaba, no había alarma. Si te ardían los ojos o tosías sin parar, sabías que el tiro estaba bloqueado. Así de crudo. Pero también así de sabio era el uso del fuego.
Número 7. Muebles térmicos, el diseño inteligente antes del diseño. Hoy hablamos de sillas ergonómicas. Ellos hablaban de bancas que calentaban. En muchos hogares medievales, las bancas de piedra o madera se diseñaban con compartimentos huecos donde se colocaban piedras calientes o brasas protegidas. El calor subía lentamente y mantenía el asiento tibio durante horas. Algunas casas nobles tenían sillones forrados en metal, que distribuían el calor como un radiador. Literalmente, era como tener asientos con calefacción, siglos antes de que existiera la electricidad o los automóviles. Los materiales eran clave, la piedra retenía el calor por largo tiempo, mientras que la madera, si se forraba con metal, ofrecía calor inmediato. ¿El resultado? Espacios donde se podía trabajar, comer y reunirse sin que el frío se colara por cada centímetro. Número 8. La cocina, un centro de calor multifuncional. Si hoy cocinas solo para alimentarte, en la Edad Media cocinar era también una forma de sobrevivir al invierno. El horno de pan, el fuego de los guisos, los asados prolongados, todo generaba una cantidad de calor constante y útil. Por eso, las cocinas se construían cerca de las zonas donde dormía o vivía la familia. El calor se canalizaba de forma natural. Algunas casas incluso tenían diseño abierto, sí, eso que hoy se llama open concept, para que el calor fluyera libremente. Un horno de piedra, una olla grande y fuego encendido durante horas equivalían a un sistema de calefacción gratuito. Además, la comida caliente reforzaba la temperatura corporal desde el interior. Un doble golpe contra el frío. Número 9. Calor animal, una estufa con patas y pelaje. Puede sonar extraño, pero los animales domésticos eran parte del sistema de calefacción. En zonas rurales, las casas se construían con los establos integrados, separados solo por una pared o incluso compartiendo el mismo espacio. Una vaca adulta puede generar tanto calor como un radiador pequeño. Ovejas, cerdos y gallinas, agrupadas, actuaban como fuentes constantes de calor. En algunos castillos, incluso se colocaban las habitaciones más importantes cerca del establo para aprovechar la transferencia de calor por las paredes. Y esto no solo ofrecía confort. Era cuestión de vida o muerte. En inviernos extremos, el calor de los animales podía significar la diferencia entre una noche más o no despertar nunca. Número 10. Dormir juntos, el calor humano como estrategia. El concepto moderno de cada uno en su cuarto no existía. Ni siquiera era deseado. En la Edad Media, toda la familia dormía junta por una razón sencilla: el calor humano es energía pura. Cada persona produce calor. Y dormir amontonados, con múltiples mantas, pieles y cortinas gruesas alrededor de la cama, creaba un microclima ideal. Las camas con dosel no eran un lujo visual, atrapaban el calor y lo conservaban toda la noche. Los niños se colocaban en el centro, los adultos a los lados. Incluso los visitantes eran invitados a compartir espacio. Era incómodo, sí. Pero era efectivo. En un mundo donde una noche helada podía matar, la comodidad era secundaria. Número 11. Bebidas calientes, calefacción interna milenaria. En cada monasterio, cada hogar, cada castillo, la bebida caliente era una rutina obligatoria en invierno. Tés de hierbas, vino caliente con especias, leche hervida, caldo espeso. No solo reconfortaban, elevaban la temperatura corporal desde adentro. Los monjes, por ejemplo, tenían horarios establecidos para consumir infusiones calientes. ¿La razón? Habían aprendido que el cuerpo humano retiene mejor el calor si se estimula desde adentro. Y la ciencia moderna lo confirma. Una taza de caldo caliente puede elevar la temperatura central del cuerpo en cuestión de minutos. En otras palabras, calentarte desde dentro era tan importante como abrigarte desde fuera. Número 12. Refugios subterráneos, el poder del suelo. Las bodegas, sótanos o almacenes subterráneos eran más que depósitos. Eran refugios térmicos. Bajo tierra, la temperatura se mantiene más estable, fresca en verano, cálida en invierno. En los días más helados, muchas familias medievales dormían bajo tierra. Se trasladaban con colchones, mantas y comida a espacios subterráneos, donde el calor no se perdía con la misma rapidez. Las paredes de piedra gruesa absorbían y conservaban la temperatura del suelo.
Algunos hogares incluso construían sus habitaciones principales semienterradas, para aprovechar este efecto de forma permanente. Es una técnica que todavía hoy se utiliza en construcciones ecológicas. Número 13. Rompevientos naturales, el escudo invisible contra el frío. Un bosque denso, una hilera de árboles, una cerca de madera, no eran elementos decorativos. Eran barreras naturales contra el viento. Los arquitectos medievales sabían cómo orientar sus casas para minimizar el impacto del viento dominante. Además, se plantaban setos densos o se construían muros externos de piedra para frenar las ráfagas. Dentro de las casas, se usaban biombos, cortinas gruesas y divisiones internas para mantener zonas protegidas donde el calor no escapara tan fácilmente. Cada elemento del paisaje, natural o construido, era parte de una estrategia térmica perfectamente pensada. Número 14. Multitudes que calientan, el poder del cuerpo colectivo. ¿Sabías que una persona genera el equivalente a una bombilla de 100 watts en calor corporal? Ahora imagina 30 personas en un salón. Es un sistema de calefacción viviente. Los grandes salones medievales, donde se realizaban banquetes o reuniones, eran diseñados no solo para impresionar, sino para concentrar calor. En registros del siglo XIV, se menciona que la temperatura podía elevarse hasta 7 u 8 grados solo por la presencia de personas. Incluso las casas pequeñas destinaban una sola habitación para todas las actividades: comer, trabajar, dormir. Sí, era apretado. Pero también era cálido. Y en invierno, el calor siempre fue prioridad. Número 15. Tecnología térmica, reflejos metálicos que multiplicaban el fuego. Finalmente, la joya de la ingeniería medieval en calefacción, los firedox y placas reflectoras de calor. Estos elementos metálicos se colocaban detrás del fuego, en las chimeneas, para reflejar el calor hacia la habitación en vez de perderlo por el conducto de humo. Los hogares ricos usaban plata, cobre o latón pulido. Las casas humildes, hierro fundido. El resultado era el mismo: el fuego rendía más, calentaba más, consumía menos leña. ¿Y sabes lo más impresionante? Podían duplicar la eficiencia del fuego solo con el uso correcto del metal. Era calor inteligente. Calor concentrado. Calor optimizado sin necesidad de electricidad. ¿Conclusión? La Edad Media no fue una era de oscuridad térmica. Fue una era de ingenio, resistencia y adaptabilidad. Cada uno de estos métodos tiene algo que enseñarnos. Y en un mundo donde el acceso a la energía se vuelve cada vez más caro e incierto, tal vez la verdadera innovación esté en mirar hacia atrás.